Bueno, bienvenidos a todos a esta transmisión de un ciclo de webinarios que nos ofrece la oportunidad de la Universidad Nacional de Quilmes, el Departamento de Economía y Administración y la Secretaría de Posgrado. Ustedes pueden estar viendo en la pantalla el evento que va a durar 3 jornadas. Está coordinado por las direcciones de las carreras de grado y de posgrado con relación al turismo de la Universidad Nacional de Quilmes. Las organizadoras somos, yo soy Cristina Iglesias, directora de la carrera de Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo. La pueden ver a Marlene Pedetti, que es la directora de la carrera de Licenciatura en Hotelería y Turismo, de Turismo y Hotelería. No la veo a las otras dos directoras, están desconectadas en este momento, no están con la cámara. Bueno, las otras dos directoras son la magíster Marian Lisurek, directora de la licenciatura en Administración Hotelera, y la magíster Mara Margarini, directora de la carrera de la Tecnicatura en Administración de Ciencias Administrativas. Ya me puse nerviosa porque no las veo. Bueno, también tenemos a dos de los disertantes de esta jornada, en la que vamos a presentar el libro del turismo después de la Ley Nacional de Turismo, o sea, a partir del año 2005, en que se crea la Ley Nacional de Turismo. En la pantalla pueden ver al doctor Enrique Amadasi y al licenciado Jordi Busquets. Si les parece bien, yo quisiera hacer una breve presentación. Nos está faltando un disertante que está teniendo problemas de conexión, que es el licenciado Carlos Gutiérrez. En cuanto pueda conectarse, continuará, o sea, comienza el doctor Enrique Amadasi y después se conecta Carlos Gutiérrez. Y después sigue su disertación Jordi Busquets. Estas jornadas las estamos haciendo en el marco de nuestras jornadas anuales, que es un espacio de reflexión para reflexión y análisis sobre el turismo contemporáneo. Esta vez tenemos el honor de tener a 3 miembros de la Academia Argentina de Turismo, que además han realizado un trabajo muy importante analizando la trayectoria desde el año 2005 hasta el año 2020, 15 años de desarrollo del turismo, desde distintos enfoques. Hoy nos van a dar el enfoque de la ciudad de Buenos Aires desde el año 2005, que es uno de los capítulos del libro, y el enfoque de la competitividad hotelera, que también es otro capítulo del libro. El libro tiene, ya lo van a contar los autores, tiene 11 capítulos, y nosotros, como no quisimos hacer todos los capítulos porque era mucho, hemos seleccionado 6 capítulos que se van a exponer durante estas 3 jornadas. Vuelvo a decir, es un honor para mí tenerlos con nosotros, no es una oportunidad que se puede dar todos los días, estar en contacto tanto con Enrique Amadasi, con Jordi Busquets y Carlos Gutiérrez. Son héroes de nuestro turismo desde hace muchos años y a pesar de que son muy jóvenes, han estado voy a hacer resúmenes así globales para los 3 para no leer todos los currículos. El que quiera tener más detalle me escribe y se los mando por correo. Pero desde ser los pioneros en investigación en turismo, en planificación, en asesorar cámaras empresariales, realmente cualquiera de los 3 disertantes y los 3 juntos podrían escribir quién es quién en el turismo en la Argentina. Así que bueno, le voy a dejar la palabra para no ocupar un espacio que no merezco en este lugar, porque vienen a escuchar a los disertantes. Entonces, bueno, Enrique, te doy la palabra. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, ante todo, buenas tardes, señoras directoras. Muchas gracias por compartir esta tarde la presentación de nuestro libro, que admiro que toca ser portavoz de esta idea,
que ejecutamos entre todos. Son 17 capítulos donde pudimos participar 27 autores. Así que hubo alguna complejidad respecto de la ingeniería social para armar todo esto, que encantado voy a desnudar ante ustedes. También un gusto especial de compartir con Jordi y Carlos esta actividad de esta tarde. Y también de hacerlo en el ámbito de la UNCI, esta prestigiosa universidad, para presentar esta obra. Hace más de un año, con un colega de la academia, que es el otro editor, somos dos, José Luis López Ibáñez, intercambiamos las primeras ideas acerca de, a la Argentina, a la porteña, che, ¿no sería bueno a 15 años de la Ley Nacional de Turismo 2005, pie de página, entonces aplaudida por todos los sectores, promover una reflexión acerca de lo que ocurrió con sus luces y sus sombras en estos 15 años? ¿Cuál era el riesgo de esta idea? Un riesgo muy en contraste con la cultura política, social, institucional, básicamente cultural, que tenemos en los argentinos, que somos herederos de toda una cultura agonal de vencer, morir o cosas por el estilo, ¿no? Poco propensos a buscar los matices y los grises y los acuerdos. Y en ese caso, que se transformara esta reflexión a 15 años de esta ley, de la Ley Nacional de Turismo, en una especie de evaluación de la gestión de algunas autoridades que les tocó estar al frente de la gestión de los organismos en este periodo. O por decirlo en criollo, el enorme riesgo de que esto se politice y se meta en la llamada grieta, la polarización de ideas, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuidarnos de esto? ¿Cómo cuidarnos de esto? Estamos en el ámbito académico, estamos en el ámbito de la universidad. ¿Cómo cuidarnos de esto? Y la idea, aparentemente fue una buena idea, fue dimensionar el concepto de reflexión acerca de lo sucedido en todas las dimensiones que se pudiera descomponer el concepto complejo que ocurrió con el turismo en la Argentina en los últimos 15 años. Esas dimensiones debían ser, por un lado, destinos específicos y por otro lado, los temas transversales que la propia ley formula. Estos son los dos ejes que dieron motivo a cada uno de los dos volúmenes, el uno que presenta 9 capítulos que reflexionan acerca de lo sucedido en los destinos, y 8, el volumen 2, que reflexiona acerca de lo sucedido en estos 15 años respecto de temas transversales. ¿Cómo seleccionar estos destinos? Partimos de la idea, y aparentemente fue una buena idea, que conviene seleccionar destinos que tuvieran más que ver con la vocación internacional, dado que la Ley Nacional de Turismo tenía un fuerte sesgo hacia la promoción del turismo internacional, que yo particularmente celebro. Entonces, ¿por qué no ver sus efectos, sus impactos, lo sucedido, sus luces y sombras en los lugares particularmente propensos a este tipo de destino internacional? Entonces, recorriendo el mapa mentalmente con ustedes, de norte a sur, porque no tengo un mapa en la mano, empezamos por la Quebrada Humahuaca, por Salta, por Bariloche, por Ushuaia, por Puerto Madryn, por la propia Ciudad de Buenos Aires, en su carácter internacional, y también Iguazú. ¿Vamos bien con el audio? Perfecto. Perfecto. Y un panorama de lo sucedido en los últimos 15 años no tenía sentido si no incluíamos a los dos grandes destinos desde hace muchísimos años del turismo argentino, que son los balnearios de la costa atlántica bonaerense y las serranías cordobesas. Más allá de su mayor vocación por el turismo internacional, incluimos a Mar del Plata, también
Pinamar y este es uno de los ejes del libro. El otro fue seleccionar los temas transversales, los recuerdo, la calidad, la sustentabilidad, la competitividad, la accesibilidad, la protección al turismo, el turismo social, la promoción turística en el exterior, que no los inventamos los autores, están copiados de la ley, y promover, si encontráramos, este es el gran condicional, si encontráramos la pluma suficiente en tiempo y forma para reflexionar sobre estos temas, e incluir en el futuro libro. Bueno, un año después del verano, tenemos estos 17 capítulos que les decía recién, publicables en 2 volúmenes. Me tocó hacer la introducción del volumen 1, entonces si me dan unos minutos, les digo los grandes lineamientos. No los voy a contar al final de la película, porque en realidad quiero estimular y promover que se lea la obra, ¿cierto? Pero en esta introducción del volumen 1, que trata sobre destinos, acuérdense que el sesgo es mostrar luces y sombras. Cuando hablan las instituciones públicas, privadas, lo que fuera, no en la Argentina, en todo el mundo, suele hablar la historia oficial. Eso forma parte de la arquitectura institucional. Una vez desde la academia, desde la universidad, trata de buscar los contrastes. No es que seamos depresivos, los intelectuales, o amargados. No, tratamos de mostrar luces y sombras, como todo fenómeno humano y social tiene. Entonces, queremos mostrar en esta introducción sobre destinos 3 grandes cuerpos. Uno, ¿qué habría ocurrido? Algunas cifras. Coincidentes en los principales destinos nacionales de la Argentina en estos 15 años. Segunda columna, ¿qué pasó con el receptivo, soñado por todos y de fuerte sesgo prioritario en la Ley Nacional de Turismo? Y como no se puede ver esta ensalada sin un tercer ingrediente, también le sumamos una tercera columna, que es qué pasó con el emisivo en estos 15 años. Hago una pequeña síntesis del primer eje. Seleccionamos 15 destinos acerca de los cuales había suficiente información estadística en los últimos 15 años. Y una pincelada gruesa para esta presentación, esta tarde en la UNCI, dice que, en general y para la mayoría, hubo un despliegue importantísimo, si tomamos como indicador la cantidad de viajeros, en la mayoría de los destinos nacionales, en proporciones muy importantes, que va de destinos que triplicaron sus turistas a el piso, otros que consiguieron un aumento tipo el 40%. O sea, muy dispar el crecimiento, muy dispar el desarrollo cuantitativo, insisto en lo cuantitativo, pero muy importante. O sea, este es un saldo, una luz importante del periodo. Una sombra. No todos fueron ganadores, la mayoría sí. 11 de los 15 fueron ganadores. Si uno está parado en esos destinos, debería descorchar sidra para celebrar lo ocurrido en estos 15 años. Pero hay 4, no sé si me animo a llamarlos perdedores, o por lo menos que no se beneficiaron en la misma proporción de este aumento del turismo en los 15 años. Los cito: Mar del Plata, Bariloche, Ciudad de Buenos Aires y Puerto Madryn. Buscando un rápido mínimo común denominador de estos 4 lugares, uno diría, ¡uy, qué casualidad! 3 de ellos son los más grandes destinos del turismo nacional: Buenos Aires, Bariloche y Mar del Plata. Y una excepción en esto es Puerto Madryn. Entonces queríamos mostrar en la primera columna este gran desarrollo del turismo de la mayoría de los destinos en Argentina, pero no en forma uniforme, muy desigual, al punto tal que algunos o no crecieron, el caso de Mar del Plata, no crecieron punta a punta,
no crecieron, o crecieron una proporción ínfima, un mensaje de demografía, ínfima le llamo, crecieron lo que aumentó la población argentina en estos 15 años. Si un destino creció el 15%, en este país, Argentina creció el 15%, su crecimiento es cero, simplemente le goteó el crecimiento del principal mercado, que es el turismo nacional, el interno. Segunda columna, contra todo lo que está instalado, el estudio dice, esta introducción dice, que el turismo internacional en estos 15 años, que era lo que era la llave maestra para mover el turismo, los servicios, etcétera, etcétera, ha permanecido relativamente estancado. Y esto de vuelta no es de intelectual, no es de académico, no es de persona triste, es no solo lo que se esperaba, sino contrastado en un periodo donde el turismo, de la mano del desarrollo del transporte aéreo, ha crecido en forma exponencial. Entonces, si le queremos decir de modo fino, podemos decir, ha crecido un poquitito, no solo por debajo de lo esperado, sino a una desigualdad tremenda al desarrollo de los mercados internacionales que hubo en todo el planeta en los últimos 15 años. Ni siquiera nos goteó muy por debajo, mucho más lentamente, mucho más pobremente, el tema del mercado del turismo mundial. Segundo mensaje. El tercero es mostrar que hay algo que sí creció mucho más mejor que el turismo interno y mucho mejor que el turismo receptivo, que fue el turismo emisivo. Siempre lo recomiendo a los colegas y a los estudiantes que no se pierdan el libro del año, que es Mar del Plata, Sueño de los Argentinos, de Elisa Pastoriza, nuestra colega de la academia, y Juan Carlos Torre, un colega mío de la sociología, que muestran la historia de Mar del Plata como la historia del sueño de los argentinos. Aparentemente, este sueño de los argentinos se ha transformado en los últimos 15 años por viajar al exterior todo lo que se pueda. Entonces, estas tres columnas muestran que el turismo creció, esto es un éxito, pero en velocidades diferentes en cada una de las tres columnas. No sé cómo veo bien con el tiempo, pero quisiera dar espacio al resto de los colegas, a Jordi y a Carlos, y eventualmente seguir después con las preguntas. Gracias. Podés continuar un poco más, porque estamos con tiempo. Si estamos con tiempo, introduzco al capítulo que me tocó ser coautor con Carlos Gutiérrez, que es el turismo en la ciudad de Buenos Aires. Insisto, el mensaje, estamos hablando del principal destino de la Argentina, ¿no? Donde hay 4 millones de arribos, por lo menos, se discuten mucho las estadísticas, anualmente. En complejidad, en proporción a la complejidad del destino, no era necesario un desarrollo de este tipo en el resto de los destinos. Ahí los otros capítulos no tocan necesariamente 12 dimensiones, pero en el capítulo 5, el turismo en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 15 años, abordamos en el capítulo, que es un poco extenso, 12 puntos que solamente leo sus títulos. Uno muy importante hace juego con lo anterior, ¿qué ocurrió en los últimos 15 años en materia de arribos, cosa de estancamiento que tuvo la ciudad de Buenos Aires, más allá del discurso oficial, sea quien lo hace en cada periodo, y totalmente descompasado del aumento de la oferta, lo cual sugiere que hubo un aumento desmedido de la oferta respecto de la demanda en la ciudad de Buenos Aires, y entonces la sensación es que si uno mira el crecimiento de la oferta, la cosa va bien y muestra una luz, y si uno mira los números de la demanda, la cosa no va tan bien y es un punto de sombra. Este es el primer punto, descompasamiento entre la oferta y la demanda en la ciudad de Buenos Aires.
El segundo punto, leo el título nada más, porque esto creo que se va a hacer alguna referencia a Carlos Gutiérrez en unos minutos, es el marco institucional, la gran creación del ente turístico en el marco de la Ley Nacional de Turismo. El punto 3 toca el turismo en Recoleta, el 4 el turismo en Palermo, o sea, el turismo en la ciudad claramente se desarrolló, pero en forma muy desigual, más en el norte que en el sur, y entonces tomamos como emblemático Recoleta y Palermo. Son los indicadores del crecimiento, el enorme crecimiento de la oferta hotelera y especialmente gastronómica en estos dos barrios y distritos porteños. El quinto es el turismo de reuniones internacionales, de gran desarrollo en estos 15 años en Ciudad de Buenos Aires. El sexto, el turismo de cruceros. Esos casi 400.000 pasajeros anuales que recibe la Ciudad de Buenos Aires y que no están muy en el imaginario popular, pero ahí están, con su aporte al turismo de la ciudad. El séptimo es una pregunta. El bus turístico, un nuevo producto, con signos de interrogación. Una cosa, un invento, una creación feliz, a nuestro modo de ver, del periodo de estos 15 años. El octavo, también algo que hace enorgullecer al turismo porteño de Ciudad de Buenos Aires, todo lo que ocurrió en materia de los festivales y mundiales de tango, Buenos Aires, un evento importante. El noveno, con sus luces y sombras, el Teatro Colón, su importante refacción en este periodo y su muy reciente y feliz crecimiento de las visitas guiadas. El décimo es puro sombra, y se titula así: los alquileres turísticos temporarios, una cuestión pendiente. Como que los Enríquez y Carlos que escriban este capítulo dentro de 15 años deberán dar cuenta de cómo se enfrentó este problemón y los prestadores del turismo en la Ciudad de Buenos Aires. El undécimo es mucha luz y poca sombra, es el tema de la accesibilidad, muy bien trabajado en la Ciudad de Buenos Aires en estos 15 años. Y el último, el que tiene que ver con la formación y la capacitación técnica y profesional, con el gran esfuerzo que hicieron las entidades privadas en este campo, no solo en el país, fundamentalmente a la Ciudad de Buenos Aires, me refiero a la entidad hotelera, y también al sindicato. El sindicato correspondiente, UTGRA, en estos 15 años hizo muchísimos aportes al tema de la formación y capacitación profesional de este sector. Y me toca, porque unos docentes, estamos en el ámbito universitario, decir que en estos 15 años hay que descorchar la sidra para brindar que por primera vez en Buenos Aires hayan aparecido dos maestrías. Uno en el ámbito de la Universidad Nacional de San Martín, en su sede de Buenos Aires, y la otra, donde tengo el honor de enseñar hace 10 años, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Hola, Carlos. Te escucho. Bueno, hola, Enrique. No sé si tenemos preguntas o esperamos que exponga, que lo tengo en el teléfono, a Carlos, expone su parte y después dejamos para el espacio de preguntas. ¿Está bien? Bueno, Mejor. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias, Cristina, por todo este esfuerzo y además por el esfuerzo de reunirme a través del teléfono para algo que no me pude comunicar ahora a la tarde y hoy a la mañana lo habíamos hecho tan fácilmente. Bueno, cosas del destino. Yo tengo dos aspectos a tratar en esta presentación. Voy a empezar por el de la academia y voy a terminar para completar con lo que dijo Enrique sobre el tema de la institucionalidad del turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la Academia Argentina del Turismo, de la cual los tres intervinientes hoy somos miembros fundadores y vos también, Cristina, sos miembro de la Academia, quiero decir
que se creó en el 2013 como una asociación civil. Fuimos 15 miembros fundadores y el porqué fue justamente la idea de reunir a personas que teníamos distintas trayectorias en el turismo y distintas formaciones, pero que habíamos tenido bastante tráfego en el turismo, y reconociendo que el turismo ha tenido una mayoría de edad. Esta mayoría de edad está consolidada por el tiempo de los estudios en turismo, el tiempo de los estudios sistemáticos en turismos en la Argentina, por el reconocimiento a nivel internacional en el 2003 de la Organización Mundial de Turismo con la creación de la Organización Mundial de Turismo, es decir, Naciones Unidas, la pertenencia a Naciones Unidas, como agencia especializada, de la misma manera que puede ser la FAO, puede ser la UNUDI, puede ser la UNESCO, para citar algunas, y además en Argentina con el reconocimiento y posicionamiento del turismo, tanto desde el punto de vista de su importancia socioeconómica, como su importancia territorial y como su importancia en la estructura del Estado. Entonces, se surgió esta idea de crear la Academia Argentina del Turismo de la misma manera que hay academias de otras disciplinas en la Argentina, cito historia, geografía, veterinaria, agronomía, letras, para citar algunas. Consiguientemente se hizo el acta de fundación y bueno, ¿y cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es, yo lo diría, resumido en una frase que lo tenemos escrito en nuestros estatutos, que pensar y repensar el turismo. En este sentido, cuanto más pertinente en estos momentos que la pandemia ha dejado al sector turismo, diría yo, en uno de los sectores, si no el más castigado, a nivel nacional y a nivel internacional, sobre el turismo, como se venía dando. ¿Qué es lo que hemos hecho en este periodo, a partir del 2013, que han pasado todavía no 7 años, 6 años y pico, porque el cumpleaños es en septiembre? Bueno, la realidad es que hemos hecho concursos con la HRCC, con concursos que se han transformado en libros, concursos públicos dirigidos a graduados de turismo sobre temas relevantes para el turismo en la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista conceptual y también de su aplicación práctica. Hemos hecho seminarios significativos, internos como el estatuto lo fija, sobre distintos temas. Por ejemplo, cito casos de patrimonio, el caso de los alerces, el caso de la quebrada de Humahuaca, otro que es pertinente para el sector, como es el tema de la tasa de turismo al exterior, y muchos más que son también producto de investigaciones de los miembros, un trabajo sobre Bariloche de Eduardo Pantano, un trabajo de Lucía Tamañi sobre el tema de Neuquén y el tema del turismo de compras a Chile cuando se estaba dando por la diferencia cambiaria, y cito algunos, no cito más. También hemos realizado un reconocimiento a personas que tuvieron trascendencia en el turismo desde el punto de vista del proceso de investigación y desarrollo, que bueno, que lo hicimos un acto reconociéndoles, diría yo, de alguna manera un título que le pusimos, el título de ser pioneros. A su vez, hemos tratado de relacionarnos, y nos hemos relacionado con instituciones importantes. Hemos hecho un seminario muy, muy significativo y muy importante de mediodía con la Cámara de Argentina y Comercio sobre la problemática del comercio desde el punto de vista en sí mismo y desde el punto de vista de los servicios, y un gran seminario con otra academia, en este caso nacional, que es la Academia Nacional del Folclore. La Academia Nacional del Folclore hicimos un gran congreso en Salta que duró 8 días para las relaciones entre folclore y turismo. Yo también quiero citar que en este momento de la pandemia varios académicos han enviado trabajos muy específicos, que no los voy a citar, quizás alguno nos está escuchando, sobre lo que piensan respecto de la situación actual del turismo y el futuro. Sobre todo en distintos campos del conocimiento específico de cada uno de ellos, por ejemplo, el caso del transporte aéreo, el caso de un destino turístico específico como el tema de Bariloche. Otro aspecto, antes de terminar con esto, que quiero resaltar, es que algunos de estos seminarios internos los hemos hecho externos. ¿Externos en qué sentido? Los hemos desarrollado
en el marco justamente de algo que acaba de citar Enrique y que pude escuchar, que es una de las maestrías de turismo que está en la ciudad de Buenos Aires y que es la que funciona en citas económicas. De manera tal de mantener una vinculación con los estudiantes, en este caso de posgrado, en materia de turismo. Por último, está presentado el proyecto de ley de conversión de la Academia de Turismo, que como cito es una asociación civil, en Academia Nacional. Es un proyecto de la senadora Jacopo, presentado el año pasado. La senadora Jacopo era la presidenta de la Comisión de Turismo del Senado y sigue siendo, fue reelecta como presidenta de la Comisión de Turismo del Senado. Así que estamos en esa situación desde el punto de vista de la academia. Me voy a referir ahora a un aspecto que ya, en combinación con Enrique, sobre todo por el tema de Buenos Aires, me quedó a mí a cargo, que es el aspecto relacionado con la ubicación, la institucionalización y la evolución del organismo oficial de turismo en la ciudad de Buenos Aires. Quiero citar que, bueno, voy a hacer una combinación al final. Primero, hay una ley de turismo que es la ley 600, que es una ley de 2001, que es previa a la ley nacional en la cual está enmarcado el trabajo que se está presentando y que se va a transformar en el volumen específico. En ese caso, la ley 600, el turismo se define como actividad socioeconómica de interés público y cultural. Posteriormente, por ley 2627 del año 2007, se crea el ente de turismo que reemplaza a la subsecretaría de turismo, que la subsecretaría de turismo era hasta ese momento el organismo oficial de turismo de la ciudad. Este ente de turismo corresponde de alguna manera a alguna de las ideas en boga sobre cómo debían ser y cómo debía ser la participación y las funciones de los organismos oficiales de turismo a nivel provincial o a nivel de algunas jurisdicciones. Hay ejemplos nacionales y hay ejemplos internacionales variados. El ente de turismo creado por la ley 2627 se le da autarquía y se define el turismo acá como actividad económica estratégica. El ente de turismo en esta ley que acabo de citar lo presidía el ministro de Cultura de la ciudad por las relaciones entre la principal oferta de la ciudad desde el punto de vista turístico, que es la oferta cultural, y justamente la pertenencia a ese ámbito. Y tenía un directorio con funciones significativas, con 12 miembros, de los cuales 6 eran representantes del sector privado de distintas subsectores del sector privado de la ciudad de Buenos Aires, y 6 del sector público, entre los cuales estaba el presidente, es decir, el ministro de Cultura, y el director ejecutivo del ente. Esta ley, 2627, fue parcialmente modificada en 2013 y en 2018 en función de modificaciones que sufrió el ente de turismo, tanto desde el punto de vista de la conducción como desde el punto de vista de la organización de lo que era el directorio originalmente. Estas modificaciones tuvieron dos características. Primero, tuvieron la característica de dejar de pertenecer al ámbito del Ministerio de Cultura y, en el último caso, hacer una pertenencia del Ministerio de Modernización, del Ministerio de Modernización de la ciudad. Segundo, desde el punto de vista de la autoridad máxima del ente, ya no es más el ministro, cito y reitero, ministro de Cultura en el origen, ya no es el ministro de Modernización, sino que se nombra a un presidente del ente con cargo de secretario de Estado, dentro de la organización, no ministerio, aclaro esto, no ministerio. Bueno, esa ha sido un poco la evolución
Enrique ha citado toda una serie de actividades relacionadas con el ente y la ciudad dentro del punto de vista de sus competencias, tanto las originales como las que posteriormente se fueron desarrollando. Yo diría, y continúo, que en el 2019, por una ley 6728, se crea un nuevo ente público no estatal, que se llama Visit Buenos Aires, para la promoción turística internacional, a financiar con un derecho de uso urbano a pagar por visitante extranjero que pernocten en la ciudad por noche y por persona. Este es un mecanismo que sucede, mejor dicho, que estaba activo, no sé ahora, en numerosas ciudades del mundo, y muchos de ustedes quizás que me están escuchando lo han pagado en alguna ciudad o en alguna localidad. Este ente creado por la ley 6728 no reemplaza al ente de turismo, se suma a él y también tiene una representación pública y privada. Bueno, este ente tuvo un cuestionamiento fuerte por parte de las entidades del sector privado, algunas de ellas, sobre todo las de alojamiento, derivadas de que pensaban, y con cierta lógica, que agregar una tasa adicional de pernocte no tenía sentido y que tenía sentido en ciudades que estaban congestionadas por el tema turismo. Cito yo casos de grandes ciudades en las cuales también se había desarrollado una reacción negativa respecto de la cantidad de turistas que la visitaban. Todos ustedes conocen grandes ciudades europeas para ello. Para terminar con este punto, no sé si me queda un minuto o dos, no lo he controlado. Para terminar con este punto quisiera aclarar varias cosas. Que nunca en la ciudad el turismo ha tenido un reconocimiento a nivel de la estructura del Estado, de la ciudad, o sea, del poder político de la ciudad, que correspondiese con la importancia del turismo desde el punto de vista económico. Y quiero citar un dato. En el año 2010, se hizo el estudio sobre el aporte del turismo al Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires con el sistema de la cuenta satélite. Y en ese estudio, el tema del turismo recalca que es más del 7% del Producto Bruto Geográfico, su participación en la ciudad. Se hizo con la metodología internacional aprobada por la OMT y aprobada por Naciones Unidas en sus cuentas estadísticas de cuenta satélite. Es la única jurisdicción en la Argentina, que hizo ese tipo de ejercicio, y ahí están los resultados, acaba de decirlo, está la publicación hecha y publicada en el ente de turismo, en el cual colaboró fundamentalmente algo que se creó en esa misma época, 2009-2010, que es el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual ha permitido a la ciudad tener una información confiable, amplia, fidedigna y cabal de la importancia del turismo, no solamente de los números, también cualitativo, a través de una serie de encuestas. Con esto creo que he terminado mi parte, y cualquier cosa estoy a disposición de preguntas eventuales posteriores. Muchísimas gracias, Carlos. La veo a Marian en la sala y te quiero preguntar, porque yo como estoy buscando el teléfono, no puedo ver tu pregunta. Sí, si quieren avanzamos ahora con las preguntas o si no hacia el final. Dejamos al final las preguntas, como para que puedan ir haciéndolas mientras vos haces la presentación. Bárbaro. Sí, antes de presentarlo a Jordi me gustaría un poco agradecer a toda la gente que nos está acompañando. Sumamos más de 90 personas que estamos en este momento compartiendo la exposición de
de nuestros invitados para el día de hoy, así que agradecer a todos ellos. Hay de diferentes partes del país y del mundo, nos están participando y escuchando interesadamente esta presentación. Así que agradecemos mucho que nos acompañen en esta jornada y, como decíamos al principio de la misma, también en la extensión, ¿no? En las próximas jornadas que estaremos celebrando, en la presentación de este libro tan interesante que nos están trayendo a nuestra universidad hoy en día. Seguidamente lo que vamos a hacer es presentar al siguiente expositor. Vamos a presentar a Jordi Busquets, que es el que nos va a hablar del capítulo del libro en el cual trabajó intensamente, que se llama La competitividad en la actividad hotelera desde 2005, una mirada desde la nueva Ley Nacional de Turismo. Así que, como Cristina ya los presentó en líneas generales al principio del evento, le vamos a dar la palabra a Jordi para que nos cuente el trabajo que ha realizado y después, hacia el final de la exposición, estaremos todos juntos compartiendo las preguntas, que hay varias, y haciendo una reflexión final. Así que le damos el paso a Jordi para que pueda exponernos. El micrófono, Jordi, por favor. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a las autoridades de la universidad, en particular a las 3 directoras, pero déjenme hacer un reconocimiento especial a mi entrañable amiga y académica Cristina Iglesias. Y aprovecho esta oportunidad porque es la primera experiencia en un ámbito público de reconocer a Enrique Amadasi por la encomiable tarea. El mundo de los viajes y el turismo, particularmente en la Argentina, no es un ámbito muy dispuesto a llevar adelante este tipo de trabajo que ha liderado Enrique, y realmente cuando uno ve el resultado, si no tiene claro la tarea titánica que han llevado adelante, tarea titánica porque, entre otras cosas, y me es más fácil compartirlo a mí con ustedes que a él, por cuanto ninguno de los 2 académicos que han dirigido la tarea han perseguido un fin económico que no hubiese estado malo en la misma. Por último, antes de empezar, el capítulo que me tocó, en realidad, es un trabajo conjunto con el licenciado Sergio González y corresponde que mencioné. La hotelería, bien, la hotelería desde su origen vino a dar 2 respuestas básicas de los seres humanos que aún están vigentes: cobijarse y consumir alimentos. El antecedente gremial empresario más antiguo que registrado a la fecha casualmente corresponde a una entidad gremial hotelera de la ciudad de Florencia, 1240 después de Cristo, cuando uno ve los anales de la ciudad. Transitando bien adelante para aterrizar luego en temas de competitividad, en la Argentina tenemos como punto de partida en términos legislativos una ley sancionada en 1970, la Ley Nacional de Hotelería, que tuvo en su origen un solo propósito: la construcción del primer hotel de cadena internacional. Una ley que fue la combinación del interés y el impulso de un desarrollador norteamericano con el aporte casi textual de la legislación española. Mucho tiempo después, para citar antecedentes importantes o puntos de inflexión, recién en 1995, la Organización Mundial del Turismo, que hace instantes mencionaba Carlos Gutiérrez, elaboró diferentes documentos, pero fundamentalmente, por primera vez, recomendó a los estados una clasificación y categorización, y empezamos a hablar de ahí no solo de la hotelería, sino de los alojamientos turísticos, que en verdad
así debería, en mi opinión, tratarse, porque es el colectivo que concentra a toda la oferta, aunque evidentemente la hotelería habrá de ser la nave insignia de ese colectivo. En la Argentina, conforme los últimos datos, tenemos hoy 17.800, para ser preciso con el dato público, 17.864 unidades, es decir, establecimientos, de los cuales el 27.5% son hoteleros, y en ese universo cabe destacar que solo el 2.5 son establecimientos de 5 estrellas, porque a veces hay un poco de confusión respecto de esto. El total de plazas en hotelería suman 438.000 plazas. Y acá empiezo a agregar un tema que luego me voy a explayar con mayor detenimiento. Estas 438.000 plazas conviven en los últimos años con 415.000 plazas informales. El total de la oferta de alojamiento de la Argentina tiene una fuerte concentración entre Buenos Aires y el litoral, que significan el 74% de la oferta en términos de unidades y el 49% en términos de plazas. La hotelería junto a la gastronomía contribuye actualmente, o a datos del 2019, 1.8 del PBI, y si hacemos la comparación entre el 2004 era 1.68 y último dato de 2019, 1.98. Este 1.98, para que le demos mayor significación, implica un impacto mayor al que el de la industria automotriz, al de los minerales y al de las maquinarias, por citar ejemplos. La hotelería y gastronomía explican el 3.9% del empleo. En los 15 años que hace mención el compilado de documentos dirigido por Amadasi, en 15 años el empleo en hotelería y gastronomía aumentó un 77% los puestos de trabajo registrados, mientras que en el mismo periodo, mientras que el promedio del conjunto de las actividades significó un crecimiento promedio del 41%. Ahora bien, desde el último trimestre del 2018, se ha interrumpido el crecimiento del empleo. Haciendo una vinculación entre estos 15 años que hemos transitado desde la sanción de la Ley General de Turismo a la fecha, voy a listar algunas grajeas que van a poner, desde mi óptica, intentan minar primero la falta de observación, tanto desde quien formula las políticas públicas, como a veces desde el campo empresario, que aún ante la existencia de datos, los que voy a mencionar, no se observa, tanto por el lado de las políticas públicas como desde la cooperación pública-privada, un hacer para generar cambios en ellos. En el periodo 2007-2019, el promedio de ocupación medido en plazas, según datos oficiales, fue del 58%. Esto marca objetivamente que ha habido una subutilización importante en todo ese periodo de la oferta. O como se dice vulgarmente, han habido algunos que han sido más ganadores que otros. Un 80% de los pernoctes internacionales están concentrados en dos distritos, Cava y la región de Patagonia. El 80% de los arribos internacionales, el 80%, están concentrados en Aeroparque y Ezeiza. Si bien en los últimos años la aparición o la utilización, no la aparición, de aeropuertos complementarios generó un interesante crecimiento, no tenemos idea de qué acontecerá en el futuro próximo,
Pero estos datos que he mencionado, que son solo algunos de la realidad, marcan de alguna manera la falta de utilización de los datos objetivos de la realidad para modificar la situación de un colectivo que no siempre está tan esplendoroso como los medios de comunicación o los mismos la actividad señala. Otro dato en materia de competitividad lo tenemos con el análisis que anualmente hace el World Economic Forum, donde entre 150 países medidos, Argentina en los últimos 3 informes está ocupando una posición que la más alta ha sido o la más importante ha sido posición 48, pero el último estudio del 2019, una posición de puesto 50. Muy por debajo de Perú, Brasil y México. Ahora, la parte, si se quiere, o el aspecto positivo de esta medición, que cuando uno desagrega los componentes por los cuales el World Economic Forum analiza la competitividad de nuestro país, casualmente los ítems en los cuales alcanza mayor competitividad son aquellos que, en mi opinión, tendrán que ver muchísimo en el escenario que viene post-COVID, que es la valoración por los espacios, la valoración por la calidad y diversidad de la naturaleza. Bien, competitividad. En definitiva, competitividad es la capacidad para competir. Me gusta bastante hacer uso de este concepto, que es la gestión de mantener, por parte de una empresa, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición por parte de una empresa en su entorno. Hay 2 aspectos importantes cuando hablamos de competitividad para tener en cuenta: el concepto productividad y el concepto calidad. Productividad en términos de que es la relación obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para alcanzar ello. Calidad, la capacidad para satisfacer necesidades, experiencias implícitas utilizadas mediante estándares para dar respuesta a los clientes, los consumidores. ¿Cuáles son los factores que en suma determinan la competitividad? O a partir de qué construyo una hoja de ruta para que un establecimiento, no importa su modelo, su tamaño, su categoría, alcance índices importantes de competitividad. Obviamente la diferenciación en la prestación del servicio, la relación calidad-precio, los recursos tecnológicos, la capacidad innovadora, los recursos financieros y comerciales, las capacidades del capital humano. Volviendo a la razón de ser del compilado de documentos que se presenta en esta universidad en la fecha, ¿cuáles han sido y son los limitantes en la Argentina que vienen minando la competitividad sectorial? ¿Cuáles son? Y obviamente hay un listado como de orden básico. El sistema impositivo, casi semejante a cualquier actividad. Tengamos en cuenta que del total de unidades que he mencionado al inicio, 95.5 de las mismas son entre pyme y micropyme. Así que esta situación del impacto del sistema tributario argentino no es específico de la actividad, pero para que tengan una idea, el impuesto municipal, ingresos brutos, ganancias, IVA, el impuesto al cheque, el impuesto inmobiliario, la seguridad social, la carga y el costo impositivo trasladado al cliente explican en hotelería casi el 40% de la facturación. Pero a esto debemos agregar las nuevas tasas
que la imaginación de los gobiernos municipalidades ha incorporado en los últimos años. Necesidades seguramente legítimas, la de la búsqueda de recursos, pero evidentemente se echa mano de herramientas cuya eficacia es discutible. Es decir, el ciudadano medio desconoce que un establecimiento hotelero paga una tasa diferenciada y alta en el tema de la recolección de residuos. Paga una tasa diferenciada en la medida que su establecimiento tenga sensores. Para citar dos ejemplos importantes. El costo laboral. El costo laboral, y esto es un tema decididamente complejo y a veces políticamente incorrecto. Cuando decimos costo laboral, no estamos hablando del salario individual que los trabajadores, que los recursos humanos de la actividad. En realidad es el alto nivel de litigiosidad o el costo del nivel de litigiosidad y aquellos ítems del costo laboral que poco tienen que ver con el salario del trabajador. Esto realizado o analizado en términos comparativos con países de la región, realmente no estamos en posición competitiva. El costo de los servicios públicos, no importa el tamaño y el emplazamiento del edificio en el costo de los servicios públicos, la hotelería está encuadrada como gran consumidor. Cuando uno quiere analizar, inclusive por análisis del impacto económico de la actividad con mayor rigor y trazabilidad, el peso en este caso de la hotelería en cualquiera de los servicios públicos no se tiene, pero me imagino que quienes nos están escuchando habrán leído estos días que aún establecimientos a puertas cerradas están pagando por los servicios públicos los mismos índices, valores, que si tuvieran actividad. Crédito. Este es un tema decididamente fundamental. Si las cifras buscadas han sido eficientes, en los últimos 15 años, el crédito total utilizado por el conjunto de la actividad económica ha explicado entre un 17 y un 22% del PBI. Ese es el total del crédito. ¿Cuánto ha sido el utilizado, que no está desagregado por la hotelería, pero debe ser mayoritario? El utilizado por el turismo no ha llegado a un 1%. Esto tiene que ver con tasas, tiene que ver con los requisitos. ¿Y por qué es importante el crédito? El crédito, convengamos que es importante para el desarrollo de cualquier actividad económica. Es importante porque la recuperación de la inversión de una unidad económica, como mínimo, tiene un plazo de 8 años, la recuperación económica. Las líneas de crédito que ustedes han podido tomar conocimiento en estos 15 años, para solamente quedarnos en ese periodo, mayormente han tenido que ver con la apertura, la construcción de nuevos edificios. Bien, esto no es reprochable, es bueno, pero sigue faltando, a pesar de las diferentes presentaciones, de los diferentes estudios que las entidades empresarias han hecho, la línea de crédito que permita dar respuesta al capital operativo. Si un hotel, si funciona razonablemente bien, digamos, con una tarifa promedio, hoy podríamos decir en un establecimiento, digo, no hoy que están a puerta cerrada, pero antes de la cuarentena, un hotel 5 estrellas en la ciudad de Buenos Aires, en los 190, $200, una tarifa promedio, al azar, un porcentaje de ocupación del 55%, ¿qué me va a estar exigiendo a fin de año? Mantenimiento, recuperación, no recuperación, actualización de bienes. Todo esto implica no modernización. Tengo que cambiar la vajilla, tengo que reponer vajilla, tengo que
hacer mantenimiento de toda la estructura. Si soy un establecimiento dedicado a la actividad de congresos, que afortunadamente, como lo citaba Enrique, para mí, en mi opinión, el segmento de turismo y congresos explica en los últimos 15 años mejor que cualquier otro segmento de la actividad, que la cooperación pública y privada tiene que funcionar. Bien, si esto pasa, el hotel, el establecimiento, necesita crédito. Ahora, ¿saben cómo viene funcionando esto? Giro en descubierto. Cualquiera que tenga una cuenta corriente sabe lo que significa girar en cuenta corriente. Un punto vital de los limitantes que han minado y minan la competitividad sectorial es la inequidad y arbitrariedad de los derechos de autor. Aquí quiero dejar bien claro, no van a conocer, y me atrevo a decir, en el mundo una entidad hotelera que esté en desacuerdo a pagar derechos de autor. Lo que sucede en el caso de la Argentina, que tenemos 7 entidades y que las tarifas requeridas son decididamente arbitrarias. Ahí hay un tema pendiente de una ley o de un decreto del Poder Ejecutivo que fue firmado días antes de la finalización del gobierno anterior y cuya vigencia está en discusión. Infraestructura es un punto clave. La infraestructura en términos de caminos, rutas, autopistas es un punto vital. Varios destinos de nuestro país, por ende obviamente su oferta, se ven, no vamos a hacer mención, pero digo, si nos miramos desde Cava hacia un recorrido de 800 kilómetros, miremos qué hay alrededor, miremos los estados, el estado de los caminos. La infraestructura digital, salvo el corredor central, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, el resto del país, en general, debe encomendarse a Dios y al Espíritu Santo para tener un buen sistema digital. Y hoy, en un tiempo demandante, no solo de los consumidores, sino de cualquier persona que está generando la posibilidad de un negocio, reserva que no se confirma online, cotización que no se confirma online, pasa a otra actividad. Pero no es solo la confirmación en términos de reserva. Las mejoras, la necesidad de mejoras en la digitalización implica fundamentalmente para la hotelería, no del mañana, del hoy, utilizar cada vez más el teléfono celular como vínculo previo, durante y posterior de mi vínculo desde mi establecimiento con el cliente. Un tema importante es la informalidad. La informalidad, si bien uno podría decir, al comienzo marqué la cifra, 415.000 plazas informales hay en todo el país. Pero ya que Enrique y Carlos desarrollaron la parte referida a Capital Federal, voy a mencionar algunos datos que tienen que ver con Capital Federal. En Capital Federal, según un estudio que venimos haciendo las 2 entidades empresarias de nivel nacional el último año y medio, habría hoy entre 35 y 38.000 unidades informales. Unidades es un departamento, una pieza, etc. Bien, la ciudad cuenta con una ley que se aprobó antes del cambio de gobierno, pero que tendrá vigencia a finales de año. Con antelación a la misma, ya había una ley que había dado creación al registro de la oferta informal, de los departamentos, apartamentos
dedicados a esta actividad. Bien. De estos 33.000, solamente una plataforma, no importa su nombre, que no es Airbnb, solamente una plataforma viene publicando mensualmente 3.000 ofertas informales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben ustedes cuántos establecimientos, cuántos departamentos están registrados en lo que lleva el organismo de turismo de la ciudad de Buenos Aires? Al día de hoy, 300. Es decir, a veces lo que nos acontece en nuestro país, que las normas existen, pero el grado de cumplimiento de las mismas no se cumplen a cabalidad. El tema de la informalidad tiene dos aristas para resolverse. Primero, quiero dejar constancia que la hotelería tradicional, ni en la Argentina ni en el mundo, está en contra de. Lo que ha venido y viene trabajando es en ayudar a ordenar primero la oferta. Que si alguien viene a competir y a desarrollar nuestra actividad, lo haga bajo las mismas condiciones que los que ya estamos instalados en el juego venimos cumpliendo. Pero la experiencia mundial nos ha indicado que si solamente ordenamos la oferta, seguimos teniendo un colador. ¿Por qué? Porque la hotelería, con la llegada de Internet, se dio el manejo del inventario. Con la llegada de Internet, las centrales de reserva, hago el recorrido decididamente largo, lo hago muy corto, las centrales de reserva, los megasistemas de reserva, las plataformas actuales, hacen que la intermediación tenga una posibilidad potencial de crecimiento exponencial de haber desarrollado este negocio. Y la verdad que el ordenar las plataformas no es un problema complejo solo para Argentina, sino en verdad es un problema complejo en el mundo. Afortunadamente, aún en cuarentena, ha habido en lo que va del año un avance importantísimo en materia legislativa en gran parte del mundo, que esperemos que tenga su impacto en la Argentina. Un tema importante también, otro limitante importante, es la escasez de recursos humanos en algunas zonas del país. Las tarifas aéreas internacionales. Y acá quiero explicar por qué las tarifas aéreas internacionales. Las tarifas de Argentina al mundo, no, es del mundo hacia Argentina. Creo que del mundo hacia Argentina en términos de aerolíneas argentinas, no. Hagamos de cuenta que cada uno de nosotros está sentado en Frankfurt, en Londres, en Japón. El análisis que no ha hecho Argentina en los últimos 15 años, entre otros, es analizar comparativamente una persona sentada en Frankfurt. Cuando busca ofertas aéreas, tiene una oferta diversificada de opciones. No solamente va a tener cuánto le cuesta el vuelo de, por ejemplo, desde Madrid a Buenos Aires de 12 horas. Es comparar eso para tomar una decisión y llevar adelante una estrategia colectiva para modificar lo que a mi criterio es uno de los talones de Aquiles fundamentales para que el turismo receptivo internacional crezca, que como se ha explicado anteriormente por parte de Enrique, sigue, en nuestra opinión, amesetado. Para ir cerrando, gran parte de estos limitantes requieren sí o sí el trabajo con el gobierno, ¿sí? Y gran parte de estos temas, para hablar del sistema tributario, que la problemática no impacta solamente en nuestra actividad, sino en el conjunto de la economía, uno debe ser consciente que en la Argentina de hoy modificar el sistema tributario no es un tema sencillo. Entonces, acá de estos temas hay temas que con la cooperación público-privada podremos solucionar, pero hay temas que entendemos que deberemos trabajar privadamente con más ahínco
para lograr mejoras de la competitividad. Y aquí nosotros hemos encontrado estos ejes. Trabajar muchísimo más en la gestión de los recursos humanos. Este colectivo tiene la característica de concentrar o de brindar una porción importante de empleo a las mujeres y a los jóvenes, más que otras actividades económicas. Quizás no pasa tanto en los jóvenes. En el conjunto de las actividades económicas, los jóvenes representan los jóvenes de 29 años, algo así como el 29%. En el caso de la hotelería, este es un porcentaje del 29.3%, la diferencia no es importante, pero en el caso de la gastronomía, los jóvenes el 46.9%. Ahora bien, cuando hablamos de dificultad, hay dos temas que nos parecen vitales para seguir trabajando y mucho en temas de recursos humanos. El 22.4% del total de los ocupados, tiene educación superior completa. En el caso de la hotelería, solo el 18.7%. Y en el caso de la gastronomía, 8.5%. Y el otro tema fundamental es lo que llamamos la gestión de los recursos humanos. Es decir, llega a mi establecimiento, es decir, incorporo recursos humanos a mi establecimiento y en general, por razones que en algunos casos son genéricas a la hotelería argentina, en otras tienen que ver con la cultura de organización que cada establecimiento tiene, parece que nos quedamos con la formación y la experiencia que trae ese recurso humano, pero no gestionamos en la diaria la calidad de gestión del recurso humano. El otro ítem para seguir trabajando, y mucho vinculado con la tecnología, son los consumidores. Los consumidores, más allá de cualquier situación, el negocio ha cambiado muchísimo. Hoy un establecimiento no vende habitaciones, como supo ganar. Debe vender un concepto de experiencia. Los consumidores hoy juzgan, recompensan y penalizan. Si esto no lo tenemos claro, uno podría decir en cualquier actividad de servicios, pero en la hotelería es fundamental, la verdad que tenemos problemas. Y aquí hay, en mi opinión, mucho por trabajar en recursos humanos y en mejorar constantemente el abordaje al consumidor de manera directa, el abordaje, porque hoy la tecnología me permite previa y mejorar el abordaje y el contacto con el cliente durante la estadía y cuando se va. Hoy, evidentemente, no importa el tamaño de mi empresa, la tecnología me permite sostener el tiempo y no para mandar el tradicional mensaje de feliz cumpleaños, sino para mandar propuestas. Y uno como consumidor tiene elementos diarios para diferenciar aquellos establecimientos que saben trabajar, porque como consumidor recibe diariamente ofertas de establecimientos de cualquier parte del mundo, porque su nombre, sus datos han caído en un listado y evidentemente la empresa, el establecimiento hace su trabajo. Y el último ítem, que sobre todo post-COVID me parece fundamental para la Argentina, y si lo es para la Argentina tiene que serlo para, obviamente, la hotelería, es el dúo sustentabilidad-calidad. En mi opinión, tanto la sustentabilidad como la calidad en el mundo del turismo, convengamos que primero aparece la calidad, todavía siguen siendo vistas por el mundo empresario como herramientas teóricas y no herramientas fundamentales para mejorar el desenvolvimiento
de su actividad empresarial. Probablemente haya que hacer una autocrítica desde el punto de vista profesional para modificar esto. Y lo mismo la sustentabilidad. La sustentabilidad que tiene que ver con el trabajo interior, con la modernidad hoy, gracias a la tecnología de herramientas que me permiten alcanzar un ahorro individual que se transforma en un ahorro colectivo para la comunidad. Y en esto yo no soy de buscar los ejemplos de los grandes países. Costa Rica es un ejemplo importante de la modificación significativa que han tenido con criterios de sustentabilidad para generar ahorros que se trasladan en beneficio de la comunidad. Me parece que estoy en hipertiempo, así que quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta. Gracias. Bueno, Jordi, muchas gracias. La verdad, muy interesante tu exposición, como la del resto de los panelistas. Tenemos muchísimas preguntas. Tenemos en este momento casi 100 personas conectadas, así que eso habla del compromiso de todos los participantes, así que agradecemos a todos por el acompañamiento. Vamos a hacer una selección de las preguntas y vamos a ir consultando a los expositores las dudas y preguntas que nos dejaron por el chat. Entiendan si alguna quedó ahí como perdida, pero realmente son un montón de dudas que están surgiendo. Así que si a ustedes les parece, empezamos y consultamos o trasladamos las preguntas del público. Hay una pregunta que es para Enrique, para la primera exposición, que tiene que ver es una pregunta que dice, ¿qué variables emergen como factores de estímulo al crecimiento del emisivo? El expositor hizo referencia a estímulos aspiracionales. Creo que Enrique estás por ahí y tiene que ver con la exposición que hiciste vos. Bueno, hay un tema de precios, ¿no? Cuando lo yo quiero consumir es más caro adentro que afuera, es un estímulo al importado viajar, este es uno. Hay un tema de la desigualdad social, esto significa, el ejemplo Mar del Plata es cuando la estructura social, por decir así, es más distributiva, más gente tiene acceso a un destino. El viaje al exterior es solo para algunos, aunque crezca. Los cálculos nuestros, a lo sumo es el 10% de los residentes en la Argentina, y esto es demasiado, 10%, porque habría que quitarle los viajes por negocios, que también sale al exterior, y esto entonces disminuye muchísimo esa proporción. Es una expresión de la desigualdad. Esto desde el pesimista intelectual, ¿está bien? Desde lo académico. Desde el optimista uno podría decir que es un signo de bienestar. La pucha, nosotros nos pegamos todo el día frente al espejo para quejarnos de lo mal que estamos, y en realidad es visto de afuera como un país que explota como viajeros al exterior. Somos un mercado importantísimo para cualquier país que le interesa el receptivo turístico. Estas son las que me ocurren puntas para entender hay un combo, como en todo, pero me parece que cuando hablamos del turismo no podemos dejar de hablar del emisivo. Perfecto. Ahora pasamos a otra pregunta del público y dice, para expositor... Perdón, estás muteada, Cris. Estás muteada, si quieres hablar. Hola, Marian. Bueno. ¿Me escuchás? Sí, Cris. Tiene una respuesta para completar. Carlos Gutiérrez, que lo tengo acá en el teléfono, tiene una respuesta para completar la respuesta de Enrique. Perfecto. El tema de los viajes, tanto los viajes internos o domésticos, o los viajes al exterior, según las posibilidades, se ha convertido en un derecho, inclusive en muchos lados legislado como derecho. Creo que ese tema es un tema importante. En el caso argentino, diría yo,
el tema de los viajes al exterior está muy ligado a una parte, como dijo la persona que preguntó, a lo aspiracional, a, digamos, a concretar el viaje como se concretaba hace 50, 60 años atrás, el primer viaje a Europa, que por supuesto era normalmente en barco y era largo. Eso también me parece que funciona. Y el otro punto, desde el punto de vista económico, que es muy importante, es el atraso del tipo de cambio en la Argentina. El atraso del tipo de cambio y la disponibilidad para hacer a ese precio viajes al exterior compite naturalmente con los viajes domésticos o viajes internos. Entonces, los economistas decimos que hay en algunas sociedades una alta propensión a consumir bienes externos. Es decir, entre una mermelada nacional y una mermelada inglesa, algunos querrán por curiosidad o porque les gusta, o porque tiene otras atribuciones o atributos, consumir la inglesa. Esto también pasa con los viajes. Perfecto. Perfecto por la respuesta, muchas gracias. Bueno, continuamos con las preguntas que hay acá del público y nos piden que, o sea, no es para ninguno en especial, ninguno de los expositores en especial, sino para el conjunto de los expositores, y dice, volviendo a los datos que facilitaron sobre el turismo receptivo en el periodo 2005-2020, ¿cuál es el subperiodo con mejores marcas y para qué destinos? Si es que tienen esa información para proporcionarnos. Supongo que son las mejores marcas de ingresos de turistas. Enrique tiene los datos, me parece. Enrique tiene todo. Enrique es quien hizo el relevamiento de datos específicos. Estamos hablando del mercado internacional hacia Argentina y la parte de los crecimientos domésticos. Claro, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, digamos, lo que hemos sacado en el libro es un promedio del periodo, y no hay periodos que excedan el 10-15% en un año del promedio del periodo. No sé si se entiende. Es muy constante. El fenómeno, lo denominó Biangiordi, es de amesatamiento. Es una meseta, es un desempeño pobre. Está como poco asociado a decir tal periodo fue mejor que otro. Sí podemos reconocer en la serie un hito en el periodo, empieza en 2005 y termina en 2019, por los 15 años de la ley, un primer hito en, hablo ahora del emisivo, en 2011, donde se pasa los 2 millones de viajes al exterior, por ejemplo. Y últimamente, muy últimamente, en el último periodo, que se pasa de los 3 millones. En cambio, en el emisivo hay salto. En cambio, en el receptivo es una pobreza permanente, si me permiten hablar así, sin pena ni gloria durante 15 años. Podemos decir en los medios a fin de año, este fue el año récord, hicimos 7% más que el año pasado, que fue malo, todo eso, pero desde el punto de vista estadístico es una meseta muy, muy constante. Marian, tengo algunas preguntas para... perdón, ¿querés continuar? Sí, no, yo quiero completar algo. Acá siempre en turismo hay dos maneras de contar el tema de llegadas, y una es las cabezas y otra es el dinero. Evidentemente el tema del dinero es un elemento importante. Y yo no cito lo que dejaron esos turistas, porque en realidad no hubo cambios sustantivos. Cito el tema del emisivo para completar, que en una mal denominada balanza turística, en uno de los últimos años, si no me equivoco, en el 18, el desbalance entre ingresos por turismo receptivo y egresos por turismo emisivo, según algún cálculo que tiene cuestionamientos, por eso lo digo, fue de $10.000 millones negativos. Relativicemos los $10.000 millones con algún tipo de exportaciones y nos daremos cuenta cuál es la importancia de ese gasto en el exterior, en este caso
producto, diría yo, por un lado de las ganas de viajar al exterior y del tipo de cambio y de las facilidades. En este tema del emisivo hay mucho que tener en cuenta, no solamente con el tipo de cambio, sino con los sistemas de financiación. Lo digo desde un punto de vista de análisis conceptual económico, ¿no? Nada más. Gracias. Me parece que Jordi quería aportar algo, ¿puede ser? ¿Cómo? Sí. Me parece que quería Jordi aportar algo a la... Si los colegas me permiten, si comprendí bien la pregunta inicial de quien formuló, no tengo los datos aquí cerca, pero le complementaría la respuesta dada, que sin hablar de destinos ganadores, pero sí de destinos donde el crecimiento de la captación del turismo internacional en los últimos años, o en los 15 de la ley, realmente se ha notado. Uno diría no establezco un orden jerárquico, es Puerto Iguazú, el otro Mendoza y el otro Ushuaia. Son tres destinos, insisto, lamentablemente no tengo los datos del ciclo señalado a mi mano en este momento, pero la experiencia en el campo, las tareas profesionales desplegadas me permiten aseverar que estos tres destinos han tenido un incremento sustantivo en este ciclo en la captación del turismo internacional. Yo puedo aprovechar para hacerle una pregunta a Jordi. Tengo 3 preguntas para hacerle. Sí. Bueno, voy a hacer las preguntas. Hay alguien que quiere que expliques a qué te referís con inequidad de los derechos de autor. Que lo digas, que lo expliques. Para la televisión. Inequidad tiene que ver con el sistema tarifario con lo cual las 7 entidades que han sido autorizadas para recolectar fondos que expliquen los derechos de autor pretenden cobrar o han pretendido cobrar a la hotelería en su conjunto. Quizás el ejemplo más divulgado, porque dada la jurisprudencia internacional es con el que más se ha trabajado, es el pagar por la presencia de un televisor en una habitación, donde la jurisprudencia internacional indica que la habitación es una extensión del domicilio del huésped, que el hotel, salvo con la intervención de un juez, no solo acá en la Argentina, sino en cualquier parte del mundo, no puede entrar en la habitación del huésped, que el huésped no ocupa las 24 horas del hotel, la habitación, ni que aun cuando ocupe determinadas horas podemos garantizar si el televisor está decididamente siendo utilizado por el cliente. Entonces, inequidad es que hay un sistema tarifario que es decididamente carente de equidad y arbitrario. Llego a un establecimiento, me gusta la cara de Cristina, me invita a tomar una copa de un buen Malbec y cobro 2,50. En cambio voy a verlo Jordi, que es un antipático, y pretendo cobrar 15. Esto explica de una manera poco ortodoxa, poco académica, lo que en la realidad vive la hotelería. Y esto con el conjunto de las 7 entidades, insisto, en el resto del mundo hay 4 entidades. Acá tenemos 7 y una que está dando vuelta en su creación. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cómo relacionar lo que pusiste sobre la sustentabilidad, el tema residuos y las tasas por la recolección de los residuos? O sea, bien, primero que
sin ser un especialista en sustentabilidad, la vida me ha tenido que hacer, por lo menos un profesional más que informado, sobre qué herramientas y qué conceptos de la sustentabilidad debieran ser abordados en el mundo del turismo. Digo, la recolección de residuos es un tema. En algunas ciudades de la Argentina, diría, hay avances importantes. Quizás no la objeción, ¿eh? La discusión en ese punto, si es eso lo que se me está preguntando, es el sistema tarifario diferenciado que estamos pagando, porque, digo, si tenemos conocimiento, es un sistema de clasificación de diferentes conceptos de los residuos. No es un tema sencillo que exige no solo protocolos, sino procedimientos muy claros. Esto a la final, además de la tasa, implica una dedicación de recursos humanos importante para la realización de la tarea, conforme al volumen de residuos que tenga cada establecimiento. Pero mi mirada para compartir, ya que me lo permite la pregunta de la sustentabilidad, tiene que ver primero con el universo mayor, que es el destino, el emplazamiento donde está, el compromiso de ese establecimiento con el destino para que se lleven adelante la puesta en valor de políticas públicas vinculadas a la sustentabilidad y el trabajo público y privado. Y acá doy un ejemplo que para algunos puede resultar el mundo del mañana, y como dije antes, Costa Rica es un ejemplo, el sur de Italia, que es la zona más pobre de Italia, es otro ejemplo, varias islas de España. ¿Y cuál es el ejemplo? Bien, es que con las placas solares y la conexión de Internet, yo genero energía para mi establecimiento. Pero Internet además me permite almacenar aquella energía que no utilizo. Y ese excedente, conectarlo, como se dice vulgarmente, al caño que va a la comunidad. Esto no es que lo leí en un cuento de Disney, sino es algo que está siendo utilizado. Acá todavía nos cuesta, por falta de proveedores, además de proveedores de profesionales que hagan el postventa, el tema de la cuestión de los de los termosolares, ¿sí? Que es un tema importante que tiene que ver para el agua. Pero hoy en el mundo tengo no solo tecnología para medir con precisión mis costos de energía, sino que además, sobre todo, por ejemplo, el tema del gas. Quien tenga más de, no sé, de 20 años trabajando en la actividad, no solo, digo, específicamente en el campo hotelero, sabe, debe haber escuchado que un cocinero o un ayudante de cocina entra a la cocina a las 6, 5 de la mañana y enciende el gas por si las moscas. Y en la medida que no tengo equipamiento, y ese equipamiento en un país como el nuestro, no hoy, en 15 años, tiene su dificultad desde el punto de vista de la fabricación local, pero tiene mayores penalidades en términos de lo que es la inversión de productos que son todavía fabricados en el exterior y que exigen, como cualquier cosa que se compra, servicio de postventa. Pero mi mirada es una mirada un poco más abarcativa de la sostenibilidad, para que realmente la sostenibilidad sea un factor de diferenciación, no un elemento, no un paper teórico para decir que, a ver, en estos últimos 15 años, quisiera poner en valor, ha habido mucho trabajo teórico público-privado, pero que finalmente no hemos llegado a la puesta en valor. Deben haber, estoy hablando del último registro, con todo lo que la gestión anterior en el ámbito público nacional, anterior a la que se fue en diciembre, realizó en materia de calidad, de estándares de calidad, todo el trabajo que se hizo con IRAN, etcétera. Cuando uno va al registro
de cuántas empresas, y acá pongo no solo hoteles, digo empresas, han adherido, porque no hay certificación, a temas de calidad y de sustentabilidad, no llegan a 1000. Entonces, acá hay que hacer realmente un trabajo, y si en la Argentina tengo tantos alojamientos, este es un programa a 5 años, no obligatorio, no creo que sea obligatorio, pero sí tiene que ser para las características de la oferta argentina, y sobre todo vinculando con la presentación de Enrique y Carlos, muy mirada al turismo internacional, elementos de diferenciación fundamentales de Argentina en la captación del turismo internacional. Excelente, excelente la respuesta. Te dejo a Marian para que sigas haciendo las preguntas, ¿sí? Sí, acá hay una pregunta más que tiene que ver más con, ya no tanto focalizada en el análisis de los 20 años de la ley, sino ya mucha gente preguntando y poniéndose en esta crisis que nos atraviesa en el sector hotelero, ¿no? Con el tema de la pandemia y demás. Una de las preguntas tiene que ver con lo que dijo Jordi sobre el tema de impositivo y lo que está grabado dentro de lo que es la actividad hotelera en particular, y pregunta si sería ideal una reforma impositiva para el sector hotelero para que ésta pueda generar una mayor competitividad o que contribuya a generar una competitividad mejor de las empresas y del país en general y poder salir de la crisis a la cual fue inducida a consecuencia de la pandemia. Ya tomando como base todo lo que dijiste sobre reforma y toda esa información, aplicándolo ya más en la actualidad. Bien. Para aquellos que no me conocen, que deben ser varios de los que están presenciando esta charla, y tengo grandes deformaciones. La primera de ellas es que voy de lo general a lo particular, y al ir de lo general a lo particular, sin pretender corregir a nadie, digo, nuestro país ya no estaba bien antes de la pandemia, ¿sí? Y acá no entro si por responsabilidad del Papa I, el Papa III, no, estábamos mal antes de la pandemia. La pandemia, obviamente, colocará, porque todavía no estamos en el día después, en una situación decididamente compleja, o al menos a mí estoy en el listado de personas que está decididamente preocupado por el día después. Y formo parte, gracias a Dios, de una entidad que históricamente, si bien hoy aquí estoy como integrante de la academia, miembro fundador, como decía nuestro presidente, de la Academia Argentina del Turismo, no estoy en mi condición de asesor de una de las entidades más representativas del turismo y la hotelería en la Argentina, que es FEGRA. Reforma impositiva, y la verdad sí, pero no lo creo posible. La verdad no lo creo posible. Nuestra entidad, que insisto, es propositiva, lo primero que hizo en diciembre fue entregarle al gobierno entrante un documento con más de 180 propuestas, cuando no teníamos idea, no 180 propuestas para la hotelería, 180 propuestas, la hotelería como parte de un sistema mayor que es el turismo. Y producto de la pandemia, cuarentena, hacia finales de mayo, entregamos un plan que se llama Plan Reconstruir, donde se plantean medidas, pero medidas en 3 fases distintas, 3 escalonamientos diferentes, porque las medidas que hoy necesita la actividad serán diferentes a las que necesito. Y voy cerrando para tratar de responder lo más claro y concreto posible a quien ha formulado la pregunta. Un primer objetivo acá no es el huevo y la gallina, porque para proteger el empleo, si no protejo a las empresas, no es el huevo y la gallina. No es estoy haciendo salvataje a los empresarios. Primero, este es un sector de pymes. En el conjunto de medidas que el gobierno nacional puso en marcha, costó mucho, gracias a Dios
hubo un excelente diálogo o buena disposición de que se validara, ya que estamos en el marco de la Ley Nacional de Turismo, el artículo 1 de la ley que contempla todas las actividades económicas que tienen que ver con el anexo 1, por definición de la Organización Mundial de Turismo. ¿Por qué? Porque las medidas iniciales del gobierno apuntaban que las medidas de protección al empleo y las medidas de rescate a las empresas tuvieran que ver solamente con las empresas pymes. Entonces, reforma fiscal no lo veo posible, aunque la actividad ha pedido escalonadamente diferentes medidas que tienen que ver con la postergación, con la liberación de créditos, porque acá tengo que, mi mirada personal, como dije antes, prioritariamente rescatar empresas, proteger empleo. Pero luego, en la Argentina que viene después, lo que tengo que tener son herramientas para movilizar el consumo, porque voy a tener un país que tendrá, elijan el guarismo que quieran ustedes, con una inflación de determinado %, con un índice de pobreza que probablemente esté en el 50%, con una reducción de la renta per cápita importante, y voy a tener en el día después otras actividades económicas que, si bien no tuvieron las puertas cerradas totalmente como lo tuvo la hotelería y la gastronomía, han estado con menos actividad y serán competidores a la hora de que ese consumidor decida en qué utiliza lo que le quede de renta. Entonces, insisto, medidas fiscales hay, pero que tienen que ver con rescate a empresas, y el rescate a empresas, más que de supresión temporal, disminución temporal. Ha habido propuestas nuestras en los dos proyectos de leyes que tienen que ver con, consideran una aplicación temporal de reducción del IVA para los consumos internos, ¿no? Todo el tema de adecuar el pago de los servicios públicos con un periodo determinado, no para siempre, para un periodo determinado. Pero insisto, esto tiene que ser medido sistémicamente, entendiendo que estamos ingresando en un espacio complejo para la Argentina, donde es cierto, cada sector levanta la mano pidiendo las medidas que considera más prioritarias, pero uno tiene que saber que estas medidas van a tener su complejidad, esto es mi opinión, su complejidad de satisfacer a todos. No creo que sea posible. Se ha confundido mucho en los medios, no sé por responsabilidad de quién, durante estos días, habilitación con actividad económica. Si yo he abierto desarrollado un restaurante, no importa si es de los más glamorosos o de los menos glamorosos, pero es un restaurante que me va bien, que facturo, por lo menos hago, no sé, 300, 400 cubiertos diarios, que es una cifra, que hoy eran muy pocos antes de la pandemia que los hacían. A ver, no es lo mismo que haga takeaway o delivery, porque el negocio fue pensado con una manera, con una visión determinada para alcanzar la rentabilidad. Esto exigiría una dotación de personal, etc. Entonces voy a tener la apertura gradual, como ya la están teniendo algunas provincias, y vuelvo a observar que también hay confusión, porque en esta apertura gradual, un establecimiento tiene que no solo, y bienvenido sea, respetar los protocolos que cada jurisdicción, y este es un problema mayúsculo, cada jurisdicción quiere tener su protocolo determinado en vez de tener un protocolo estandarizado, sino que además va a tener que respetar el aforo. El aforo tampoco hay un patrón único, sino Santa Fe está estableciendo uno, Córdoba está estableciendo otro. El aforo me obligará
a mí darme vuelta con mi dotación de personal y ver cómo esa limitante de oferta la vinculo sin despedir personal, porque si he recibido alguna ayuda del gobierno, tengo la restricción obligada de despedir. Así que la entidad que asesoro es una entidad propositiva, está adoptando la posición de querer formar parte del desafío de encontrar las mejores herramientas posibles, pero en lo personal, mi visión es que vamos a un escenario complejo. Y tengamos en cuenta esto por otras cuestiones que se están divulgando estos días. Lo primero que va a dinamizarse es el mercado interno. Es como la ley universal de nuestra actividad. Pero vamos a un mercado interno que tiene algunas de las características centrales que ya mencioné y las reitero. 50% de la población en situación de pobreza, disminución de la renta, ¿sí? A esto tengo que sumar cómo va a reaccionar la demanda frente al desafío de querer desplazarse más allá de determinados kilómetros. Bien, pero luego ¿qué tengo? Tengo el casi 84%, no, entre ómnibus y auto, es casi el 84% de los desplazamientos del turismo interno que se hacen. ¿En avión? No. Se hacen en auto y se hacen en ómnibus. Entonces, ¿qué medida estoy pensando para dar respuesta a eso? Segundo, para estos paquetes de comercialización que nadie tiene claro todavía cómo el Ministerio va a subsidiar individualmente con un porcentaje determinado. La costa atlántica y Córdoba solamente se llevan casi el 51, 52% del total de los desplazamientos. Son destinos donde la intervención de la intermediación, no por exclusión, sino por las características del destino, no interviene. Entonces, mucho por hacer, entiendo complejo, y ojalá se practique el diálogo social entre el sector público y el sector privado para encontrar entre todos las mejores herramientas. Bueno, muchas gracias, Jordi. La verdad que es súper completa tu respuesta. Y una última tengo que dio vuelta por todo el chat de las conversaciones, fue ¿dónde podemos adquirir el libro? ¿Dónde podemos tener ese material para uso personal? Muchos oyentes estuvieron ahí, muchos participantes preguntaron dónde lo pueden conseguir, y así que le dejamos el espacio para que lo puedan divulgar. Enrique. Ay, me parece que tiene el silencio. Enrique, estás muteado. Ahí está. Sí, Cristina, me gusta más la expresión conseguir que adquirir, ¿está bien? Bueno, conseguir. La idea es que esto es un bien público, digamos, para todos, así que estamos armando dos versiones. Una versión digital en ebook, ¿no es cierto?, para difusión amplia, y una versión escrita, yo diría a pedido, impresa a pedido. En nuestro mailing, que esperemos tener el primer volumen, lo tenemos previsto para agosto, al día 1, las 4 directoras de UNCI, que hoy son nuestras anfitrionas, serán las primeras en recibir la versión digital para su amplia difusión. Muchas gracias. Esto es lo inmediato. Sorpresa. Así que, ustedes son nuestro canal de difusión de este material para que se discuta, veamos qué sirve. En realidad no propone soluciones, enumera problemas. Dice, esto es lo que nos estuvo pasando. ¿Qué les parece? Y ahí abrimos el diálogo entre todos de cómo continúa la película para los 15 años siguientes. Hasta allí. Bueno, muchas gracias. Cristina, si querés hacer el cierre. Muchas gracias a los expositores por mi parte. Una jornada súper interesante y muy feliz de haber participado. Cristina, te dejo hacer el cierre. Que tiene que hacer una aclaración, Carlos. No es una aclaración, es una... A ver, son dos cosas que quería decir. Primero,
que el volumen que va a salir en papel son 444 páginas. Creo que eso no fue dicho en algún momento, lo cual refleja la cantidad, digamos, de aportes que han hecho los miembros. Segundo, que es el primero de dos. Y tercero, que la Academia ha pedido a la Feria Internacional de Turismo, en ocasión, espero que se pueda hacer, de la FIT derivada del mes de septiembre a diciembre, que se haga una presentación formal en el marco de la FIT. Nada más que eso. Yo simplemente quiero que lo cerramos las dos. Ha sido, como esperábamos, una jornada muy enriquecedora. Le agradecemos muchísimo a los disertantes el aporte, y bueno, y estoy segura por los comentarios que han hecho todos. Antes de irnos, quiero avisarles a los disertantes que Gabriela Gómez estuvo siguiendo. Gabriela Gómez los conoce porque es una funcionaria del gobierno de la ciudad, y ha mandado saludos y que estaba viendo el webinario, lo estaba siguiendo. Se los quería decir. Simplemente agradecer a todos el acompañamiento, especialmente a los departamentos de la universidad que nos hacen el apoyo técnico, desde la Secretaría de Posgrado, que hicieron posible esta comunicación, y a ustedes, las directoras, que bueno, que juntas estamos haciendo llegar esto a toda la gente. Solamente yo para cerrar y decir que los esperamos a todos los que quieran sumarse a la próxima charla, que va a ser el jueves 30 de julio a las 16 horas, y ahí vamos a tener a dos expositores más, Gonzalo Casanova Ferro y Mariela Wagner, que nos van a hablar y nos van a compartir 2 capítulos más del libro para meternos un poco más en la temática y conocer el gran trabajo que han hecho todos los miembros de la academia. Así que invitados a sumarse para el próximo evento, ya estaremos difundiendo, y a los que nos acompañaron hoy, muchas gracias por estar ahí.